Queridos profesores del Instituto Miguel León Prado de Santiago, queridos hermanos, les mando un afectuoso saludo y los mejores deseos para esta jornada que ustedes van a vivir en estos días allí en Pejerrey. Quiero decirles que había la posibilidad de haber estado con ustedes personalmente, pero algunas situaciones de carácter laboral, algunos desafíos nuevos que aparecen en estos días aquí en Argentina, me han impedido estar con ustedes personalmente, pero gracias a las ideas de Cecilia y del equipo directivo del instituto, estoy a la distancia a través de este video, a través de estas ideas y estas reflexiones junto con ustedes. Me han pedido compartir algunas ideas sobre lo que significa ser educador marianista hoy. Y lo hago con mucho gusto y les planteo una primera aproximación, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos hacemos una pregunta o nos hacen la pregunta de qué somos, qué hacemos, y decimos somos profesores, es bueno preguntarnos si somos trabajadores, si somos profesionales, si nos consideramos quizás funcionarios públicos, si como plantean las nuevas pedagogías somos animadores o coordinadores del aprendizaje de nuestros alumnos, o si somos, además de todo eso, testigos de algo importante. Y esta pregunta, que podría ser retórica o podría ser meramente teórica, es bueno que cada uno de nosotros, cada tanto nos las volvamos a hacer, nos volvamos a mirar en el espejo y nos preguntemos, ¿quién soy? ¿Y qué quiero ser como educador, como profesor, en el Instituto Miguel León Prado de Santiago de Chile? De la manera más concreta posible, de la manera más encarnada posible, de la manera más honesta posible. Fíjense esta imagen. Esta imagen nos muestra lo que sucede cuando no nos hacemos esa pregunta, cuando hacemos las cosas como si estuviéramos en velocidad crucero o en quinta marcha, como tienen los autos, y todos los días se van sucediendo uno tras otro en nuestro trabajo. Fíjense lo que pasa a ese profesor. Quizás alguno de ustedes en algún momento se sintió como este profesor. Se sintió que iba y venía dentro de un ritmo muchas veces alocado, muchas veces cambiante. Iba y venía donde el viento soplaba. Iba y venía y hacía las cosas o hace las cosas como puede, como las circunstancias se lo permiten. Por eso es bueno este tipo de jornadas como la que ustedes están teniendo en estos momentos, porque justamente nos permite aquietar el cometa, nos permite detenernos, ver cómo está construido, establecer un plan, una hoja de ruta para que nuestra acción, nuestra tarea, nuestro compromiso educativo sea cada vez mejor. Y decir cada vez mejor significa que sea un servicio cada vez más profundo, más cálido, más importante y decisivo para la vida de nuestros estudiantes. Y al parar, al revisar el cometa, al plantearnos cuál es la hoja de ruta que tenemos, seguramente vamos a descubrir que no solamente somos empleados de la Fundación Chaminade y trabajamos en un colegio determinado como el Miguel León Prado, sino que además somos constructores de una identidad personal, de una identidad comunitaria, de una identidad profesional
y vamos a verlo después, de una identidad espiritual, mucho más trascendente, más decisiva que la mera transmisión de ciertos conocimientos. ¿Qué es una escuela marianista como el León Prado? Esencialmente, en su núcleo fundamental, la escuela es una encarnación histórico-institucional de una misión. Es decir, es un instrumento creado en determinadas circunstancias históricas y con un formato institucional para colaborar en algo que la trasciende, que el padre Chaminade y los primeros marianistas lo identificaron como una misión. ¿Y qué misión o de qué misión estamos hablando? Estamos hablando de algo muy simple y muy hermoso, que es anunciar y dar testimonio de Jesucristo. El esencial de la Escuela Marianista Instituto Miguel León Prado de Santiago de Chile es colaborar en esa misión, anunciar y dar testimonio de una persona que se llama Jesucristo. Esto viene desde las raíces marianistas más antiguas. Vamos a leer este texto, que es un texto, fíjense, del Manual de Pedagogía Cristiana para uso de los hermanos educadores de la Compañía de María. Y fíjense la fecha en que fue escrito, 1856. Hacía 6 años que el padre Chaminade, nuestro fundador, había fallecido. Por lo tanto, cabe suponer que este manual tiene una impronta muy fuerte del pensamiento, de la idea, de la cosmovisión del padre Chaminade. Vamos a leerlo entre todos. Fíjense lo que dice ese manual. El educador, en sus procedimientos, en sus palabras, en sus maneras para con sus alumnos, todo debe respirar bondad, mansedumbre, caridad. Lo volvemos a leer despacio. Todo debe respirar bondad, mansedumbre, caridad. Pero más que nada me quiero detener en el verbo que utiliza este manual. Respirar, transmitir, irradiar. Ni siquiera en las palabras, ni siquiera con un discurso, sino con la propia vida y con el propio testimonio. Seguramente alguno de ustedes puede pensar, bueno, esto es para los curas. Y fijémonos lo que pasa cuando asociamos este tipo de ideas simplemente con algunas personas, como pueden ser los sacerdotes, los hermanos o los profesores de religión. Miremos esta imagen, ¿no es cierto? Allí tenemos a un sacerdote hablando. Inclusive tiene un atril desde el cual está hablando. Y fíjense la actitud de los 2 alumnos que aparecen en la foto. Hasta como desganados, en otra dimensión, ¿no es cierto? En otra sintonía. Porque este tema no es simplemente cosa de curas o de profesores de religión. Si nos quedáramos en eso, correríamos un serio riesgo, que es el colegio con paralelas. Lo académico, las materias, las asignaturas, los cursos, por un lado, lo pastoral, lo religioso, lo que tiene que ver con Jesucristo, por otro. Y en una escuela marianista, para que sea escuela marianista y para que se sostenga como tal, estas paralelas no pueden existir. Por eso es bueno recordar nuestra razón de ser. Y en esta razón de ser,
que es colaborar en la misión, nosotros tenemos una fuente. Esa fuente es Jesucristo y esa fuente es el Evangelio, su buena noticia. De ella tenemos que beber. Está muy bien y es necesario beber de los documentos curriculares, ministeriales, de todo el abanico pedagógico, académico, pero hay una fuente todavía más honda y más decisiva para un educador marianista, que es el Evangelio de Jesús. Tenemos un propósito entonces: evangelizar, llenar de buena noticia la propagación de la cultura. Las escuelas son instituciones, son encarnaciones histórico-institucionales, como decíamos antes, que están para propagar la cultura, para difundir lo mejor del ser humano y de la humanidad en su conjunto. Y nosotros queremos evangelizarlo. Y como nos decía o nos recordaba aquella frase de 1856, el educador marianista no transmite, no es un discursero, sino que irradia, testimonia, con su vida, con su presencia, con sus gestos y también con sus palabras. Por eso, en definitiva, nosotros como educadores marianistas estamos llamados a ser anunciadores de una buena noticia. Fíjense que utilizo esta palabra poco ortodoxa, anunciador en lugar de anunciante, porque el anunciante es aquel que pareciera que vende un producto. En cambio, el anunciador es aquel que tiene un tesoro en su interior y que lo irradia, lo transmite con su vida y lo transmite con su acción. Y esa buena noticia no es simplemente vamos a leer la Biblia, sino que esa buena noticia es una forma de entender a la persona, a las relaciones humanas, a la historia, a la humanidad entera. Esa buena noticia nos anuncia que toda persona tiene la misma dignidad, que todos somos iguales en cuanto a dignidad y en cuanto a lo que estamos llamados a ser. Que toda persona es amada por Dios, ha sido amada y es amada y va a ser amada por Dios, que nunca Dios la va a dejar de lado o arrinconada. Que toda persona digna, amada por Dios, tiene la posibilidad de construir su vida con sentido. No solamente vivir con sentido. Y que Dios tiene un proyecto para todos, que es la fraternidad humana, la fraternidad de toda la humanidad en una casa común a la cual debemos cuidar. Y que la historia, que está llena de momentos oscuros, de tropiezos, de fracasos, de dolor, pese a todo eso, la historia es una historia de salvación, es una historia de rescate, de promoción, de misericordia, porque es una historia donde Dios se hace presente de manera muy sutil, pero permanente. Esa es la buena noticia que nosotros, como educadores del Miguel León Prado, estamos llamados a irradiar, a anunciar. Y para eso tenemos que recordar que somos una escuela en evangelización. Y aquí también una pequeña salvedad. No utilizo el término escuela que evangeliza, sino escuela en evangelización. Es decir, escuela que a su vez se deja anunciar la buena noticia. Y en ese concepto de escuela en evangelización, insisto en esto. La evangelización, es decir, el anuncio de Jesucristo y de su buena noticia, no es un agregado, no es simplemente algo que hay que realizar para quedar bien con los obispos, sino que hace a nuestro esencial, hace
a la posibilidad de que el Miguel León Prado siga siendo una escuela marianista, porque si no lo tiene, seguirá como colegio, pero no será una escuela marianista o una escuela en evangelización. Y acá me quiero detener en una hermosa frase que se le escuché al superior general de los Escolapios, el padre Aguado, que dijo: en el fondo las escuelas católicas tienen que tener, deben tener aroma al reino de Dios. Pero fíjense, deben irradiar, deben difuminar el aroma del reino de Dios. ¿Y de dónde proviene ese aroma?, decía el padre Aguado. Proviene de un perfume llamado Jesucristo. Ahora bien, tenemos que tratar de personalizar y concretar. Como decíamos al comienzo, es bueno mirarnos al espejo. Y para evitar que estas reflexiones se queden simplemente en un lindo discurso teórico, les propongo que cada uno se pueda hacer 4 preguntas. ¿Sí? 4 preguntas para la autorreflexión, para ese mirarse hacia adentro, revisar el propio cometa y revisar su propio sentido dentro del León Prado. La primera pregunta es si me he encontrado con el amor de Dios en mi vida. Si realmente me he sentido en algún momento, o me siento, amado por Dios, protegido por Dios, cuidado por Dios. Y si lo he sentido, si lo he vivido, si lo he experimentado, si hago y hacemos como comunidad educativa memoria de ese primer amor. Esta es una frase del Papa: hacer memoria del primer amor, porque siempre Dios nos amó primero, desde el momento en que soñó con nosotros hasta el día de hoy. Si sabemos hacer memoria de ese encuentro con el Señor, si lo volvemos a pasar por el corazón, si lo actualizamos en cada uno de nuestros días y nuestros ámbitos. Y a partir de ahí una tercera pregunta: ¿dejamos entrar a Jesucristo en nuestras aulas? Porque si Jesucristo es el perfume, ¿lo dejamos entrar o no? ¿Abrimos nuestras ventanas, nuestras puertas para que entre Jesucristo en cada una de las clases, en cada una de las actividades, en cada uno de los patios, en cada una de las salidas, en cada uno de los proyectos? En definitiva, si cada uno de nosotros se deja evangelizar, se deja anunciar una buena noticia. Son 4 preguntas profundas, son 4 preguntas que darán mucha tela para cortar, y seguramente si cada uno de ustedes quiere compartir con sus colegas, con los colegas más cercanos, quizás con sus amigos, el fruto de esa reflexión, seguramente todos vamos a enriquecernos, ¿sí? Vamos a poder revisar ese cometa para que vuele hacia donde nosotros queremos que vuele, hacia el anuncio de Jesús, el anuncio de un país mejor, de una sociedad más justa, donde cada uno tenga su lugar porque está destinado a ello. Y es bueno que cada una de estas preguntas nos lleve a mirar de manera novedosa o de manera un poquito distinta lo que hacemos cada día. Porque seguramente muchos de ustedes colaboran en la propagación del aroma del reino de Dios todos los días, cada uno de estos días. Y para eso les propongo compartir algunas frases que seguramente o ustedes dicen o ustedes escuchan cotidianamente en el León Prado. La primera es esta: profe, ¿tiene un minuto? Seguramente algún niño, algún adolescente
en algún momento, se nos acercó y nos planteó esta frase: profe, ¿tiene un minuto para hablar? Otra frase: esto lo podemos hacer así, esto se puede realizar de esta manera, propongo que vayamos por este camino. Otra frase que seguramente se dice todos los días en el León Prado, como esta otra: creo que esto no está bien, creo que acá nos equivocamos, creo que te equivocaste, me parece que estás yendo por un camino erróneo. O esta otra: acercarse a un estudiante y decirle: ¿te pasa algo? Te noto raro, te noto distraído, te noto distante, te noto apocado. ¿Te pasa algo? ¿Querés contármelo? Seguramente otra de las frases que escuchamos o decimos: no te preocupes, ya pasó. No te preocupes, eso quedó atrás. No te preocupes, demos vuelta a la página. Otra frase: te lo repito sin problema, te lo vuelvo a decir. ¿No lo pudiste entender? Volvamos. Aunque te lo expliqué ya varias veces, vuelvo a decírtelo. Y por último, estoy contigo. Quiero que sepas que estoy contigo. Fíjense que son 7 frases que seguramente todos ustedes han dicho alguna vez en el colegio o han escuchado alguna vez en el colegio. Y quizás la han dicho o la han escuchado ayer o anteayer. Y la van a decir seguramente o la van a escuchar con certeza la semana que viene, sin dudas. Y fíjense que estas frases no son nada complicadas, no son nada elaboradas, sino que surgen de las entrañas de la relación entre las personas. Y la Iglesia las denomina obras de misericordia espirituales. Y en este año de la misericordia, en este año en que el Papa nos ha invitado a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso con nosotros, fíjense que estas frases tienen que ver justamente con la misericordia. Profe, ¿tiene un minuto? Es atender al que necesita un consejo, aconsejar entonces al que lo necesita. Esto lo podemos hacer así y enseño al que no sabe. Creo que esto no está bien y corrijo al que está equivocado, lo cual también nos llevaría a ver cómo corregimos a nuestros alumnos, de qué manera y con qué propósito. Acercarse al que sufre, acercarse al que tiene algún dolor, acercarse a aquel que tiene o está pasando por un momento de tristeza. La importancia de ese te pasa algo, darnos cuenta de una persona que no le está pasando bien. Olvidar las ofensas, olvidar las cosas que nos dolieron y que muchas veces lo hacemos cuando decimos: no te preocupes, ya pasó. Soportar con paciencia las cosas que nos molestan, y seguramente nos molesta decir las cosas 3, 4 veces, volver a explicar una y otra vez, volver a repetir y estar cerca también de aquel alumno o aquel papá que es pesado, por no hablar de los directivos, que somos pesados de por sí. Y soportarlo con paciencia también es una obra de misericordia. Y por último, la más alta expresión de estar con una persona es también rezar por ella y rezar con ella. Por lo tanto, cuando uno habla de obras de misericordia y dice, está hablando de, o hablamos de teorías o cosas muy lejanas, se encarna muy bien en la acción educativa cotidiana que ustedes llevan adelante
en el Miguel León Prado. Y para terminar, para no ser demasiado cansador, me gustaría volver otra vez a los orígenes, volver otra vez a nuestras raíces. Y vamos a leer esta frase que encierra mucha riqueza pedagógica y espiritual. Ningún alumno en nuestro colegio, en el León Prado, en el siglo XXI, ningún alumno deberá creerse olvidado y despreciado. Al contrario, cada uno debe estar persuadido de que ha sido tenido en cuenta por su profesor, de que goza de su afecto y de su estima, de que es objeto de una atención y una solicitud particulares. Esta frase no se ha escrito en estos días o en estos años, sino que se escribió en el siglo XIX y lo hizo uno de los marianistas que llegó a ser superior general, el padre Simler. Fíjense lo que encierra esta frase del siglo XIX, esta frase que es eje de nuestra propuesta educativa y que debería ser una guía para el ser educador marianista hoy. La atención, la personalización, la cercanía con todos los alumnos. Por eso, como resumen, y volviendo a reiterar el afecto y el saludo muy entrañable a cada uno de ustedes, para terminar estas reflexiones sobre el ser educador marianista, volviendo a esta cuestión central, yo la resumiría en esta frase. Un educador marianista está llamado a ser aroma del reino con el perfume de Jesucristo. Y entonces no basta con saber estas cosas, sino que hay que embeberse en ellas. Hay que volver a pedir la gracia, hay que volver a ese primer amor, a ese primer encuentro con el Señor y volver a enamorarnos todos los días de su proyecto de dignidad, de su proyecto de amor, de su proyecto de fraternidad, de su proyecto de salvación y de misericordia. Les mando un abrazo grande a cada uno de ustedes, les agradezco la paciencia por escuchar estas palabras y además quiero desearles un hermoso aniversario porque este año el colegio cumple sus 80 primeros años y cuando se llega a una fecha de este tipo, lo importante es agradecer a los que hicieron posible la comunidad educativa de León Prado y comprometernos cada uno de ustedes a construirla, a renovarla, a volver a dotarla siempre de ilusión y siempre con este aroma del reino de Dios y con el perfume del Señor. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Muchas gracias.